¿Qué tal? Buenos días, con pala, pico pala viajera, 188. Hoy vamos a ponernos, pues, en algún sitio de estos. Vamos a ver cómo lo hago yo. Nos vamos a poner debajo de la palmerita. O es mucho jaleo. Sí, igual es mucho jaleo. Vamos a ver. Bueno, gafas. En principio, agradecidos a Dios de que nos conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Fijaros cómo está el agüita. Maravilloso. ¿Dónde nos colocamos? Pues vamos a poner esto aquí, que da la sombra. Y comenzamos un día más, 188. 188 días a pico pala, agradeciéndole a Dios como acabamos de agradecerle desde muy tempranito, que me he levantado un día más y agradecido. Lo primero, despertar espiritual. Muchísimas gracias por las pequeñas cosas que me estás dando, por tener cama donde dormir, terraza donde hacer podcast, piscina donde bañarme, bicicleta, biciquieta, tener un jardín donde escuchar todas las mañanas el concierto de Leganés. Así le hemos definido. Vamos incrementando cosas al vocabulario del podcast picopaliense, al vocabulario picopaliense. Hoy es 188 picopalas. Qué santa barbaridad, de verdad. Y muy, muy agradecido, como os digo, a todas las visualizaciones, a todos los comentarios, poquito a poco, sin ánimo más allá que el de acompañarnos mutuamente, el contarnos cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo evoluciona nuestra enfermedad, que es la primera que está a pico pala. La enfermedad es la primera que está a pico pala, esa no desaparece. Como te descuides un segundo, por ahí aparece y por ahí se intenta colar. Me he despertado muy temprano, he meditado muy a gusto. Hoy he hecho una oración no contemplativa, hoy ha sido una oratoria, que es otra manera de meditar y que a mí ahora me está resultando más fácil todavía. La contemplativa es muy complicada. Leía el Evangelio esta mañana y en una de sus curas, Jesús cura a un poseído que, según describe el Evangelio de San Marcos, él le describe como vino aquel a Jesús que tenía 1000 personas en la cabeza. Y es que me he sentido identificado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Ya en esa época, hace 2000 y pico años, definían prácticamente lo que es mi enfermedad, o parte de lo que es mi enfermedad, o con una enfermedad que me puedo definir, ¿no? Yo no digo que no sé si era la adicción lo que poseía a la gente, ¿no? Pero sí que me siento muy identificado con esos 1000 personajes que se agolpan en la cabeza y que machacan a través de pensamientos infinitos la cabeza, ¿no? Entonces, a mí, de momento, aun estando en la búsqueda de esa oración contemplativa que consigo por momentos el estar totalmente en otro mundo de silencio, que es importantísimo. Estoy leyendo mucho ahora y cada vez me salen más señales, me da más señales Dios a través de estos libros que estoy leyendo sobre el silencio, la quietud, la paz interior, ¿no? El que esos 1000 personajes callen
pueda ser capaz de estar conmigo mismo, nada más uno, yo, y muchas veces ni tan siquiera yo. Es decir, muchas veces nada. Y cuando no hay nada, es que es otra historia, es que es muy difícil de explicar. Cuando no encuentras nada, ni ningún pensamiento, ni ninguna impureza, que todo es espiritual y es maravilloso. Esa oración me cuesta, esa meditación todavía me está costando, pero la consigo. Y lo que sí que consigo es mucha meditación oratoria, es decir, conversativa. O sea, tengo una conversación bastante fluida con Jesús, con el Espíritu Santo, en definitiva con Dios, tres en uno. Tengo esa suerte y entonces tengo esa conversación fluida a través del Evangelio. Y ahora mismo precisamente estoy leyendo a Frank Yalik, ya fallecido, pero maestro de maestros de la meditación contemplativa, y este tipo de meditación la incluye en uno de sus ejercicios, ¿no? Es decir, meditar a través de la oración, y la oración es hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y hay un consejo muy bueno que he tomado para mí, que es el inmiscuirte en cualquiera de las parábolas o en cualquiera de las predicaciones que hacía Jesús, ¿no? En cualquiera de las, pues la salvación de esta mañana que he leído de este endemoniado, digamos, o este poseído por 1000 personas, me he sentido muy identificado. Entonces, bueno, pues lo que hago es meterme dentro de la situación, a adoptar la forma de este enfermo que se acercó con él, y a través de mi fe y mi esperanza, pues rebajar esos 1000 que me acosan, acechan, se manifiestan, dan por saco todas las mañanas y todos los momentos del día en el que yo no estoy atento y les dejo colarse, ¿no? Cuando me quiero dar cuenta, estoy aún meditando y pensando en, bueno, hoy tengo el día libre, pero ¿y si van no sé quién? ¿Y si ya? Infinidad de futurizaciones convertidas en ISIS, que en el 90 y tantos % de los casos no se dan como yo los fantaseo, pero que ahí están atormentando, ¿no? Y ese es un poco el sistema dopaminérgico dormido al que me refiero tantas veces, y que necesita acción, necesita mambo, necesita dopamina. Y la dopamina, pues ya sabemos cómo se consigue y cómo ya no se consiga, sino cómo se adquiere, ¿no? Porque mi sistema dopaminérgico no segrega, al estar dormidito, pues no segrega tanta como el sistema de recompensa necesita y requiere. Entonces, bueno, pues busca otras alternativas. Ayer escuché una cosa también muy chula sobre el consumo, ¿no? Que es el final, ¿no? Es la punta del iceberg. Consumimos porque sufrimos, y aunque dejemos de consumir, si no dejamos de sufrir, es complicado, es fecha de caducidad. Al final esto llega, tarde o temprano llega, pues porque no sabemos vivir en el sufrimiento, porque precisamente es lo que intentamos tapar. Esos sufrimientos los intentamos tapar a través de la droga, que nos dan ese punto más de dopamina, despierta nuestro sistema, y ya no tenemos tanto sufrimiento, ya no tenemos tanto miedo, ya no tenemos tanta culpabilidad, ya no tenemos tanta vergüenza, ¿no? Es de cajón, como diría don Mariano, mi profesor de ciencias naturales. Me acuerdo mucho de él, porque justo aquí habrá fallecido ya, entiendo, su hijo Rodrigo, que era un crack.
ese es, entiendo que sigue vivo. El mayor no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, y me voy yo con don Mariano. Me acuerdo mucho de él porque tengo aquí al lado de casa el parque de Polvoranca, que tiene un recinto estructurado, guardado para, para piedras. Y él era un minerólogo, un experto minerólogo que nos traía un montón de piedras a clase, que eran, en aquella época, fíjate qué ignorancia, era un rollo y ahora vuelvo atrás joder, y digo, qué cosas más interesantes nos contaba don Mariano y qué clases más diferentes hacía trayéndonos. Él se iba todos los fines de semana a la montaña y traía cuarzo, antracita, pirita, no sé cuánto, y nos las explicaba. Y me acuerdo mucho de él por ese motivo, ¿no? Y ya no sé muy bien tampoco lo que estaba diciendo. ¿Ves? Uno de los 1000 viene y me recuerda a don Mariano de repente. Bueno, pues también eso es bonito porque me gusta recordar cosas que en su día no supe apreciar y las ignoraba. Las ignoraba precisamente por eso, ya cojo otra vez el hilo, que es pues porque no pertenecía mi tribu, las personas como yo no tenían una cabida, tenía que mascararme y adoptar un papel de esos 1000 que tiene mi cabeza para cada situación y abordarla de esa manera. Claro, cuando pude acceder al alcohol, que para mí es la peor droga, pues se me abrió un mundo de decir, bueno, esto es lo que a mí me hace falta, ¿no? No necesito más que 4 sorbos de cualquier sustancia líquida de estado de alcohol para notar y entenderme que ya mi sistema de recompensa estaba lleno y que yo con el sistema de recompensa lleno y con la dopamina a high level, top, era capaz absolutamente de hablar ante 200 personas, 500 o 10.000 y vender lo invendible y ser cada uno de esos 1000 que estaban en mi cabeza, ¿no? Y no tener absolutamente ni que pensarlo, era acción, reacción, pum. Yo era tomarme 2 o 3 tragos de la primera cerveza o incluso antes de probarla, saber que hacía un ejercicio y que luego la recompensa mía, la recompensa de mi sistema iba a ser dopamina a base de bien, yo ya era otro. O sea, si salía en bici me notaba de otra manera, era increíble cómo ya despertaba y cómo mi cerebro empezaba a funcionar a 10.000 por hora y capaz de hacer los mejores entrenamientos que he hecho en mi vida a nivel de deporte, o la mayor concentración a nivel de lectura, o la mayor concentración a nivel de exámenes, y era porque llenaba ese gran vacío, esa gran sensibilidad, esa gran vergüenza, esa gran culpa inconsciente en el 90 y tantos por ciento de los casos también, indefensión aprendida. Pues vete tú a saber, bueno, sabemos mucho a base de pico pala, a base de trabajar, pues mi niñez, mi personalidad, mi eneagrama, mi parte psicológica y cómo me afectaron pues ciertos acontecimientos que ocurrieron en mi vida cuando yo era muy chiquitito y que lógicamente pues partieron una familia por la mitad. Cuando Dios decidió llevarse a mi hermanita con tan solo 9 años, pues el sufrimiento extremo que dejó, pues no se puede equiparar a nada, ¿no? Y aunque yo era muy chiquitito, mi subconsciente, mi inconsciente, recibía imágenes que aún me siguen, que aún me hacen ponerme la piel de gallina cuando recuerdo imágenes de mi mamá y de mi papá y de mis hermanos, en este caso de mi hermano, porque mi hermana pequeña no había nacido, y
y recuerdo imágenes de mis tíos, de mis tías, de mis abuelos, de cómo se vivió aquello, ¿no? Aquel drama, aquella tragedia, y cómo a mí a lo largo de toda mi vida me ha ido afectando, porque mi vulnerabilidad y mi sensibilidad era extrema. Yo no entendía cómo, joder, yo podía, sin haber prácticamente conocido a mi hermanita, porque yo tenía 3 años, 2 años y pico, 3 años, cómo la conozco tanto y cómo he dependido tanto a lo largo de toda mi vida de muchísimas sensaciones que tengo hacia ella, ¿no? Y tenerla tan presente y bueno, pues bueno, cosas que, como digo, vamos descubriendo ahora a base de terapias, a base de trabajo, de esfuerzo, de picopaliense. Soy el picopaliense number one, y no porque haya inventado yo todo esto, sino pues porque me considero súper fan de trabajar y de entender y de comprender y de estudiar, leer, escuchar a los maestros en cada materia, ¿no? Y en cada situación, pues me encanta escuchar a Pablo Dors, me encanta escuchar a Fran Lin, me encanta escuchar a Gabor Maté, me encanta intentar comprender a Carl Jung. Me cuesta porque van muy top, muy top. Y hay veces que me veo detrás de una frase una y otra y otra y otra vez intentando asimilar, ¿no? Por eso la Biblia que estoy leyendo de la Universidad de Navarra, que abajo, a pie de página, te lo da muy mascadito y te lo explica a través, pues, de teólogos, papas, obispos y demás, y a mí eso me está ayudando mucho, ¿no? Porque ya cada vez interiorizo mejor y asimilo mejor, y esa frase que leí, que está en la parte posterior en la pasta posterior de este libro, de esta Biblia, me dio una pista buenísima, ¿no? Cada uno interpreta la Biblia a su manera, y debe ser así como cada uno debe interpretarla, ¿no? Entonces a mí me ayuda a arrancar a la interpretación mía, que otras personas con más experiencia, con más recorrido, me digan, pues, por dónde puede ir la historia, y luego sacar mi propia conclusión y meditarlo, ¿no? Meditarlo y esas conversaciones que tengo, que le pregunto, que me pregunto a mí mismo, y que intento, pues, a base de escuchar a gente que tiene mucha experiencia, gente que ha estudiado este tipo de cosas, pues me oriente, ¿no? Y me guíe. Bien, pues en eso ocupo mis días ahora, ¿no? En ser el picopaliense número uno, y en el pasar el mensaje que a mí me está llegando, ¿no? Que es espiritual, espiritual, espiritual y espiritual. Abstinencia, por supuesto, número uno, 188 días, que es una barbaridad. Dejadme en comentarios ahí, el que lo vaya anotando, la que lo vaya anotando, porque es que se nota muchísimo, y hay gente que viene por detrás y gente que va por delante que de repente entiende esto de otra manera, y se nota en los discursos, pero una barbaridad, ¿no? Yo a mí mismo, los discursos que yo soltaba al principio llenos de enfermedad, a lo que me pasa ahora, que es que yo creo que hablo justito de la enfermedad, ¿no? Igual con vosotros un poco más, lógicamente, ¿no? Porque la intento gritar y la intento dar a conocer, y ser repetitivo, ¿no? En lo del sistema dopaminérgico, imaginarle que está dormido y que necesita, pues, mambo para ser despertado, que por sí solo no despierta, que él es muy difícil porque esa condición es la que tiene, ¿no? La de dormido. Entonces hay que despertarle. Y si le despertamos espiritualmente, igual, no lo tengo ni idea, aquí hablo sin conocimiento, no segrega el mismo nivel de dopamina, lógicamente, que una droga, ¿no? Que está
diseñadas precisamente para eso. Y para tener la inmediatez de esa dopamina rápida, ¿no? Y de ese placer y de ese deseo, a través del deseo, ese placer, ¿no? Pues estoy casi convencido de que no es así, que no es el mismo nivel, pero hay miles de principios espirituales y miles de cosas que se pueden hacer y que dan esa dopamina y que se nota. Yo por lo menos lo noto, a mí me está funcionando de esta manera. Mucho principio espiritual, mucho conocerme a mí mismo, mucha lectura, mucho escuchar a gente que lleva más tiempo en este camino que yo y gente que sabe. Así que nada, hoy es 26 de mayo, martes. Hoy tenemos programa de puertas abiertas, que no es programa, que es una reunión de puertas abiertas donde cada uno puede entrar y hablar de Gabor Maté, de la Biblia, del Corán o de lo que le sirva para tener una calidad de vida un poquito mejor, un 1% mejor que ayer. Mañana más. Adiós.